Estás escuchando Brújula 593 con J. Lloret y Joana Ortiz. El doctor Ramiro Aguilar, a quien le damos la bienvenida y Joa tiene una pequeña presentación también. Ramiro Aguilar es abogado, ex legislador de la República y ex candidato a vicepresidencial también. Entonces, nos da mucho gusto poderle tener aquí, doctor Aguilar, para conversar sobre la situación que hemos estado presenciando en los últimos días sobre los actos de corrupción en los hospitales públicos, las decisiones judiciales también en torno a esta red de corrupción que se ha encontrado, se ha revelado en los hospitales públicos del país. Doctor Aguilar, bienvenido. Hace 3 años el gobierno nacional ofreció una cirugía mayor a la corrupción, pero hoy vemos que no solo tenemos una pandemia por el COVID, en la que hemos visto a muchas familias ecuatorianas perder a un ser querido, sino que también tenemos una pandemia mayor por los casos de corrupción que hemos visto, ¿no? Empezando, por ejemplo, con el caso de INA Papers, que no se lo ha tocado, que eso se descubrió hace más de un año, y en las últimas semanas hemos podido ver una serie de allanamientos, de una red de corrupción en hospitales públicos. ¿Usted cree que el gobierno ha luchado realmente contra la corrupción? Bienvenido, doctor Aguilar. Mire, yo creo que el gobierno lamentablemente volvió a prácticas de pactos políticos que el país debió haber superado. Cuando en la historia del Ecuador la partidocracia se repartía el poder y encontraba alguna suerte de equilibrio en el reparto del poder, ese equilibrio en el reparto del poder era básicamente un equilibrio en el reparto de la Corte Suprema, del Tribunal Constitucional, de la Contraloría, de la Fiscalía, de la Procuraduría General del Estado. Y esto se hacía en el Congreso. Y sobre esos pactos se mantenían mayorías a partir de las cuales el Ejecutivo planteaba sus proyectos de ley en el Congreso, donde, claro, las mayorías eran tan abrumadoras en la Asamblea que este equilibrio político no se daba hacia afuera de la organización partidaria del correísmo, sino que más bien se daba hacia adentro de la organización partidaria del correísmo. Esta entrega sectorial a los asambleístas de sus provincias para el manejo casi principesco de la provincia se había perdido. Regresa Moreno y Moreno traiciona su base electoral, traiciona su movimiento político y desde luego ya pierde una cohesión ideológica y tiene que volver a los acuerdos que él conoce porque él es un hijo de la partidocracia. O sea, su única referencia política, su única experiencia política antes de ser elegido vicepresidente de la República era ser director administrativo del Ministerio de Gobierno del expresidente Abdalá Bucaram, que es el que está ahorita metido en todos estos rollos. Entonces, la estructura mental de Moreno y la estructura mental de quienes acompañan a Moreno, de todos estos demócratas cristianos, que si nuestros oyentes de menos de 30 años, y digo demócratas cristianos, vamos a ver de quiénes son todos los protagonistas del debacle económico y político del Ecuador de 1999. Entonces, estas personas que le asesoran a Moreno, los llamados teletubbies, ¿no? estos salidos además de un movimiento casi parasitario del correísmo, que era la ruptura de los 25. Me refiero a Romo, a Roldán, a Martínez, a Jarrín, es decir, a todos aquellos que se enquistaron en el poder como los verdaderos motores, llamémos así, de la gestión de Moreno. No se les ocurrió mejor cosa que asegurarse las mayorías en la Asamblea Nacional mediante la entrega a los legisladores de estos espacios de poder político en sus provincias, que terminaron, como todo espacio de poder político ilegítimo y además de facto, en un desmadre de corrupción terrible. Pero lo que hay que entender es una cosa. Si bien en esta última semana se han dado, son 3 semanas desde el allanamiento del asesor de la casa del asesor de Daniel Mendoza, pero en estas 3 semanas los allanamientos se han ido dando como si el gobierno de Moreno recién se estuviera desayunando de que alguien estaba controlando los hospitales públicos en Guayaquil.
Y ayer vi una entrevista que le hacen, además en un escenario muy controlado, muy fácil, pero a la final Andrea Bernal no deja de ser una periodista que tiene que preguntar. Y a Moreno, muy nervioso, le vi responder la pregunta de, oiga, ¿y cómo aterrizaron los Bucarán en los hospitales? O sea, uno no se va y se apropia de un hospital solito, no es que uno llegue y dice el hospital es mío, todos los contratos son míos, no, alguien de más de arriba hace esa designación. Y Moreno, titubeante, balbuceante, no supo responder a la pregunta porque sencillamente no tiene respuesta para la pregunta. Y lo mismo pasa en Manabí con Mendoza, con la construcción del hospital de Pedernales. Ahora estoy viendo que hay además indicios de que el Mendoza tiene una red de empresas que podrían estar vinculadas a una serie de contratos adicionales en la obra pública. Ayer veía cómo el Contralor ha firmado un contrato, el Contralor Celia ha firmado un contrato con Salcedo para realizar comunicación, una campaña de comunicación en la Contraloría. Entonces, mire, yo quisiera hacer una reflexión final a manera de respuesta. El gobierno está tan embarrado en la corrupción que denuncia, tan embarrado, que es como estar preso en las aguas de un pantano lo que le está pasando a Moreno. Entonces, mueve un brazo, mueve otro, mueve una pierna, y lejos de pretender salir del pantano de la corrupción, se hunde más, se hunde más, se hunde más. Por más ayuda que le quieren prestar los grandes medios corporativos que plantean esto como casos aislados de corrupción, o que solamente fuera un tema de casi una vocación, un karma familiar de los Bucarán que tienen que venir cada generación a plantearle estos problemas a la justicia del país, ¿no? Entonces, ver esto como un tema karmático sería una cosa demasiado simple. Esto es un tema de que el gobierno de Moreno pactó con quienes la única forma que conocen de hacer política es sacándole dinero al Estado y sacándole mal. Hay una reflexión que usted ha hecho con respecto nuevamente al reparto. Yo cuando miro este reparto que hoy tenemos, me recuerda mucho a esa película que la protagonizaba como el capo de la mafia, ¿no? Ellos se encargaban en un momento determinado de repartirles y ellos mismos se encargaban de revelar sus corruptelas, y con eso les tenían condicionados. A mí me parece que hay cierto condicionamiento a legisladores de la República, precisamente cuando se trataban leyes importantes para el país, empiezan estos allanamientos como una forma de poder condicionar, de alinear los votos dentro de la Asamblea Nacional. Y me recuerda mucho esta película de Al Pacino, de los capos de la mafia. ¿Cuál es, ante esta situación que usted también la devela, la analiza, cuál tiene que ser la actuación de la fiscal Diana Salazar? ¿Cómo ha visto la actuación de la fiscal en estos últimos allanamientos? ¿Y qué es lo que debería hacer la fiscal? Porque no solo se tiene que romper la cuerda por el lado más débil, es decir, alguien repartió, alguien les entregó esas cuotas de poder, y hoy que sale a la luz los casos de corrupción, deberían seguir ese hilo hacia quienes llevaron adelante ese reparto. ¿Cómo mira la actuación? ¿Cuáles deberían ser las ejecutorias de Diana Salazar como una fiscal, como la fiscal general del Estado? Jota, la actuación de la fiscal general del Estado es casi esotérica en este tema. O sea, hay que ver lo que dicen las cartas, lo que está en la mesa, lo que ha hecho, y hay que tratar de interpretar las cartas, de interpretar los actos, porque a la fría luz de las cartas, la señora fiscal, si bien parece que hoy actúa como agente libre, es decir, que actúa ya con una agenda propia, o al menos propia de quien está marcando la cancha política de la fiscal. Si bien actúa, le digo, aparentemente como un agente libre y está golpeando la corrupción del gobierno, en la medida en la que ella no cierre la pinza y se pregunte con un poco de sentido común, ¿y quién repartió los hospitales? ¿Y quién repartió la contratación pública? El trabajo de la fiscal siempre estará en la mitad. O sea, sobre 20, 10. Nos faltan los otros 10. ¿Sí? Los otros 10, ¿qué son? Son precisamente los funcionarios del gobierno, los altos funcionarios del gobierno, no el director del hospital, pues, sino quién le puso al director del hospital para que sea un monigote
en función de las compras que le disponga la familia Bucaram o que le disponga Daniel Mendoza y el resto de estructuras de corrupción. La fiscal también, porque le digo, es que hay que saber un poco leerle a la fiscal, porque los hechos por sí mismos hablan poco, ¿no? Fue por Bucaram, pero fue para buscar medicinas. Encontró las medicinas, pero también halló una pistola y se deslumbró por la pistola y le llevó a Bucaram preso por la pistola cuando la tenencia de armas era un delito menor y además un delito que ella no fue a buscar en el allanamiento. O sea, por eso, si no habría tenido Bucaram la pistola, contra Bucaram no había orden de detención, me explico, había orden de allanamiento. A la fiscal le deslumbra la pistola y termina distrayéndose de su objetivo principal, que eran las medicinas y que además las encontró por cajones, y se emproblemó en un juicio por tenencia de armas, que no era lo importante. En el tema de Salcedo, casi se le duerme el diablo, porque Salcedo se estaba fugando del país, y se estaba fugando del país robándose una avioneta o con el permiso del dueño de la avioneta, pero en todo caso era un vuelo clandestino con una matrícula falsificada. O sea, casi a Salcedo le sale la fuga de película, riéndose en las narices de la fiscalía, porque la fiscalía no había ido a por Salcedo, como dicen los españoles, a tiempo. ¿Qué le salvó a la fiscalía? Le salvó, a la fiscalía le salva una desgracia, que es el accidente aéreo que sufre Salcedo al llegar a Zarumilla. Mendoza está preso, ¿sí? Ahora están develando ya los millonarios contratos que tenía, pero a la fiscal, le repito, le falta la otra mitad del trabajo, es decir, preguntarse, ¿y quién fue el que le dio a Mendoza la posibilidad de ser el poderoso de los contratos? ¿Y quién fue el que le dio a Salcedo y a Bucaram la posibilidad de adueñarse de los hospitales? Entonces, las cartas, le digo, los hechos hacen que el trabajo de la fiscal hasta ahora sea la mitad. Sobre 20, 10. Nos falta la otra mitad. Y la otra mitad es precisamente esto, que espero que la fiscal lo haga. Es decir, golpee las puertas de la presidencia, golpee las puertas del Ministerio de Gobierno y les diga, a ver, señores, ¿y quién les dio a los señores Bucaram y quién le dio a Salcedo el control de los contratos? Y que vayas a donde Celi y le pregunte, oiga, Celi, ¿y usted por qué hace un contrato por temas de comunicación con Salcedo? Entonces, esperemos que haga la otra mitad del trabajo, porque de lo contrario, simplemente lo que estamos viendo son fuegos artificiales, ¿no? Estos fuegos fatuos, la llamarada, la explosión rápida, el escándalo, la gente consumiendo muchos escándalos en redes sociales, mañana hay otro escándalo, nos olvidamos del anterior, y la dignidad del país apocándose, disminuyéndose, y en el fondo un gravísimo problema económico. Saco unas dos reflexiones de lo que usted plantea. Si la fiscal ha empezado eso en su dinámica propia, digámoslo así, quizás hay una pretensión o se podría prever que puede tener una pretensión de carácter electoral, la primera pregunta. La segunda, tiene relación con el pantano en el cual nos encontramos. Yo les decía en una entrevista que tuve esta semana que más allá de la pandemia de la pandemia del COVID-19 existe una pandemia nueva que en el Ecuador nos azota, como es la pandemia de la corrupción que se ha develado con este gobierno. Y precisamente estamos en un pantano y una cosa nos lleva a lo otro. Es decir, entramos a revisar el tema de corrupción de los hospitales y nos encontramos con una red que involucra otras esferas, otros ámbitos, entre las cuales podría estar la propia Contraloría. ¿Y por qué digo esto? Porque anoche revisaba precisamente un reportaje que hacía Pichincha Universal con respecto a ese contrato que firman desde la Contraloría con más de $1 millón para esta misma persona, para este mismo señor Salcedo, en el cual aparentemente hay una serie de irregularidades en el proceso. Es decir, si ustedes revisan la nota de Pichincha Universal, el contrato se lo da no necesariamente cumpliendo el debido proceso, cumpliendo los tiempos necesarios, y quienes tienen que llevar adelante el proceso de auditoría de esos contratos precisamente no es la propia Contraloría. Cuando vemos que este fenómeno de la corrupción podría incluso estar adentro de la propia Contraloría, ¿quién es el que tiene que hacer el control en este ámbito? Si es la propia Contraloría la que se podría ver implicada en este nuevo contrato que llama mucho la atención por más de $1 millón a esta misma persona
que estuvo envuelta en esta red de corrupción o está envuelta en esta red de corrupción con relación a los hospitales. ¿A quién le corresponden en este caso? Tu pregunta sobre la eventual candidatura presidencial de la fiscal general. Ella, como cualquier otro ciudadano o ciudadana, tiene legítimo derecho a, además de su derecho político, si encuentra un vehículo electoral, a postularse a la presidencia de la República. O sea, eso, en principio, es el mero ejercicio de un derecho. Después, la vida y los votos te ponen o un voto, o 10, o el 4%, o el 50%. Sí, pero al principio, al menos el sistema democrático ecuatoriano está construido para que alguien, si quiere ejercer su derecho político a postularse, pues se postule y plantee solución al país. Y si es que además ese interés postulatorio de la fiscal ha logrado que ella actúe como agente libre, y cuando hablo de agente libre me refiero a que ya no sea una simple cumplidora de órdenes del Ministerio del Interior o de la Presidencia de la República, que era lo que ha venido haciendo, al menos desde lo que se observa como un ciudadano, desde su nombramiento hasta que se despertó. Entonces, ahora que está actuando como agente libre, es bueno que actúe como agente libre. ¿Sí? Es bueno que un fiscal ejerza la independencia y la autonomía que debe tener la Fiscalía General del Estado. Si el propósito de actuar como agente libre es fortalecer una eventual candidatura presidencial, sí, puede ser. ¿De acuerdo? Al final del día, los ecuatorianos en las elecciones de 2021 son los que decidirán si le dan un voto o no, o además si se postula o no la señora y por quién se postula, etc. Pero eso está todavía lejos. Todavía las inscripciones de las candidaturas presidenciales serán en octubre, si no estoy mal. Así es. Entonces la señora, si quiere ser candidata a la presidencia, tendrá que renunciar en octubre. Y si va a renunciar en octubre, entonces tendrá que presentarle al país resultados y juicios terminados a octubre. O sea, los deberes completos. Porque no es la cosa de, llegué, abrí el cuaderno, puse la primera suma y decir, no, ya sabe que ya me cambié de curso. No, espérese, primero termine las sumas y los deberes de cuarto curso para ir a quinto. Entonces, espero que para octubre la señora le entregue al país los deberes terminados. Y luego, una curva, los determinados, que se devele la red de corrupción, que le golpeen la puerta a Moreno y a Romo y les digan a ver quién entregó los hospitales, que eso tiene que plantearse, es decir, cuál es el partido que la va a auspiciar, si es que llega a pasar eso, y las propias habilidades y capacidades de la fiscal para ejercer la presidencia de la República, que van más allá de perseguir delincuentes. O sea, la presidencia de la República implica un trabajo mucho más serio, mucho más complejo, y creo que con Moreno ya aprendimos, o espero que la hayamos aprendido. O sea, poner ahí a cualquier persona bajo el esquema de que le van a dar haciendo el trabajo un equipo de técnicos y que le hemos dejado haciendo un plan de gobierno, que es lo que hizo el correísmo con Moreno, eso ya no funciona porque vemos que eso es terriblemente peligroso. Entonces, al próximo presidente, a cualquiera, hay que pedirle un mínimo de conocimiento respecto de todos los problemas del país. Y un mínimo de verdad también. O sea, decirle, oiga, si usted no es liberal, díganos. Entonces, esa es la primera parte de mi pregunta. Espero que a octubre la señora, si es que en realidad quiere ser una candidata presidencial, llegue con los deberes terminados, con los juicios terminados y no con los deberes a medias. Dentro de esos deberes debería estar lo de INA Papers, que apunta directamente a Moreno y su familia. El tema de INA Papers es un tema que va a meritar otro gobierno. ¿Por qué te digo que eso no va a pasar? Porque la fiscal le debe su designación a Moreno. Y creo que ese es el acuerdo, ¿no? El acuerdo es, le designamos con una nota de 10 sobre 20. ¿Y por qué insisto en esto de 10 sobre 20? No es por querer fastidiarle a la señora fiscal, sino porque sencillamente una persona que tiene esa puntuación no debería ser fiscal. Y si es que fue fiscal, alguna razón política tiene que haber, pues. Entonces yo creo que la razón política para la designación en el Consejo de Participación Ciudadana de Trujillo era no le topen a Moreno. Porque Moreno ha ido dejando rastro de sus cuentas con una simpleza y un carácter rupestre terrible, pues, ¿no? O sea, es cuestión de ir a Panamá, decir, a ver, señor, ábrame esta cuenta y vemos todas las transferencias. ¿Y de dónde salieron? Pero eso será objeto de investigación de otro gobierno. Así como creo yo que la relación esta entre Romo, Bucarán, entre Romo y Mendoza, pues tiene que ser una investigación seria y profunda. Entonces, la fiscal debería presentarse con los deberes terminados. Ahora, si se presenta además terminado INA Papers, fantástico. ¿Sí? Fantástico. Pero te repito, eso es solo terminar el deber. La otra parte, la otra mitad del trabajo es demostrarle al país que tiene capacidades en el área económica, en el área política, en el área de organización territorial. O sea, un presidente de la República.
no un buscador de delincuentes solamente. Me explico, porque la Fiscalía, a la final, la Fiscalía como institución está para encontrar a quienes han cometido un delito y buscar que sean sancionados y tengan sentencia. Y en la otra parte de tu pregunta, la que me haces en relación con el Contralor, pasa lo mismo. Es decir, el Contralor nace ilegítimo, es ilegítimo. Si los nietos del Contralor le dicen después de unos años, no sé si tenga nietos, pero si los tienen y le dicen, abuelo, ¿puedes por favor dejarnos ver el papelito donde te designaron Contralor? No tiene. O sea, no tiene ni para colgar en la pared, la acción de personal donde él es designado Contralor subrogante. Hemos vivido con un Contralor de facto, aupado por las necesidades de tener un Contralor sometido, desde que a Trujillo le dio la gana de que eso ocurra. Trujillo no evaluó al Contralor, no designó al Contralor. Y ahora resulta que además del Contralor ha sido amigo de este personaje Salcedo, que ha tenido pues un pasaporte abierto para contratar en todas las entidades del Estado. Pero mi querido Jota, esto termina en octubre, es decir, cuando en octubre tengas tus candidaturas presidenciales inscritas, sabrán quién es quién y por qué hizo las cosas. Hasta octubre vamos a estar en esta competencia de quién es el gatillo más rápido del oeste. Entre tanto, yo en lo personal te digo, como ciudadano, que no tengo ningún tipo de aspiración política, que no quiero estar en ninguna papeleta, que no voy a hacer política activa el 2021. Lo único que quiero es que me terminen de contar el final del cuento, pues. O sea, si me dicen que hay un acuerdo con los hospitales, que me cuenten quién es el repartidor de los hospitales. Que me cuenten el final de la historia y que además sancionen a los otros. Quisiéramos conocer por qué en ese momento usted tal vez aceptó ser parte del binomio. Usted conocía a esta familia. Es lo que les ha hecho a los correístas cambiar de opinión respecto de Moreno. Pero es exacto. O sea, ni les di yo $1 a los Bucaram, ni los ni ellos me entregaron a mí. Fue un error en el que el único perjudicado fui yo. Y yo estoy purgando ese error, calladito, retirado a la política. Millones de ecuatorianos fueron a votar por Moreno, yo no voté. Cientos de convencionales de Alianza País, cuando era un solo movimiento, le designaron candidato presidencial. El propio expresidente Correa decía que era el mejor candidato posible. Y resulta que mi error no ha tenido ninguna consecuencia. El error del expresidente Correa al designarle a Moreno, el error de los que votaron por Moreno, fue, entre otras cosas, haberles dado los hospitales a los Bucaram. Ese error, el error de haber votado por Moreno, le ha costado al Ecuador sangre, muertos, pobreza. Sin embargo, yo no veo a ningún correísta azotándose como cucurucho. ¿Sí? Yo no veo que en ninguna entrevista al expresidente Correa le pregunten, ¿y usted por qué le escogió a Moreno? Hay errores en política, me explico. O sea, si hay gente que se equivoca al casarse, ¿sí?, y luego se divorcia, no puede uno cometer un error en un binomio, ¿me entiende? Además, cuando el tema era estar en política. O sea, tanto Dalí como yo sabíamos que ninguno iba a ganar, así que, porque además nos puede ganar uno por un lado y otro por otro, ¿no? Era participar, estar en política. Me equivoqué. Pero también quiero decirles otra cosa. Para ese momento, Bucaram padre estaba en Panamá. Se había ido del país 20 años. Y yo no tenía en ese momento ningún elemento para pensar que su hijo Dalo tenía las mismas propensiones a la corrupción que tenía su padre. En ese momento. Tanto es así que si yo le pregunto ahorita, dígame el 2017, ¿de qué podrían haberle acusado a Dalo Bucaram? Usted no va a decir nada. Podía no gustarme, podía ser populista, podía ser bailar salsa choque, pero no había ninguna acusación de corrupción. 2017. Pasaron los años, pero tampoco veo el futuro. O sea, si yo tuviera esa virtud, le aseguro que le habría dicho a Correa, oye, no le pongas de candidato a Moreno. Y le aseguro que Correa me estaría agradecido. Gracias, doctor. Es una inquietud que en realidad se genera, ¿no? Pero es importante que usted lo pueda asumir también con mucha responsabilidad. Yo lo sigo en Twitter, en redes sociales, y es súper interesante cómo usted analiza los temas hasta con un poco de humor, ¿no? Y justamente en su cuenta de Twitter, usted decía que de los Bucaram puede sacar Netflix. Una serie de Netflix. Y a mí me darán 3 minutos. Y a mí me darán en la serie 3 minutos. 3 minutos y seré el pendejo de la serie.
O sea, usted también tendría un papel en esa serie. No, un cameo de 3 minutos, donde ahí va el pendejo de la serie, ahí voy yo. Pero en la serie también deberían poner quién les dio los hospitales a los Bucaramanga. O sea, yo creo que en esa serie la señora Romo y Moreno van a tener un personaje. Yo solo haré un cameo de 3 minutos. Ahí ya la ciudadanía se está preguntando quién fue la persona que repartió los hospitales, porque obviamente, como usted decía, los hospitales no caen del cielo. Ya sabemos que es quienes están involucrados en este reparto, y hay algunos indicios de quienes pudieran estar relacionados, ¿no? Ayer justamente el presidente en esta entrevista muy nervioso decía que él no conoce nada. Entonces yo también decía, pero bueno, ¿quién le cree al presidente cuando tiene menos del 14% de credibilidad en el país? 14 no, 14 es mucho, él En tiene enero el 4%, él tiene el margen de error de la encuesta. Pero justamente ese es lo interesante de poder conversar contigo. Abordas los temas incluso con un lenguaje más coloquial, más cercano a los ciudadanos. Hay una entrevista precisamente que tú te referías con Andrea Bernal, en la cual Moreno dice que no conoce cómo se entregaron esos hospitales o cómo llegaron allá los Bucaramanga. Pero a decir de su consejero Santiago Cuesta, él dice públicamente que los asambleístas le pedían hospitales y cuotas de poder en el Ejecutivo. ¿No será necesario que la fiscal pida la versión de Santiago Cuesta para que dé nombres, pues? ¿Qué asambleístas les pedían cuotas en los hospitales? Ahí está el hilo que debería tomar la fiscal, por ejemplo. El problema es que en este noir que se está construyendo medio macondeano, medio de realismo mágico, es el primer policial de realismo mágico que yo veo en el país. O sea, es un policial de realismo mágico. No ha habido nunca. Se accidenta la avioneta, se despierta, ¿cómo se llama? No sé, perdí la memoria. Entonces, creo que el hilo aquí es un hilo muy, muy grande, que hay que seguir. Pero lo que sí te digo es, no podemos comernos solo la mitad de la historia. O sea, estamos en la obligación de pedirle a la fiscal la otra mitad de la historia. Porque de lo contrario, pasa como que tú encontraras en la calle un muerto. Y le preguntas al policía, ¿qué pasó? Se ha muerto. ¿Qué tiene? 4 tiros. Se ha muerto con 4 tiros. No, señor, uno no se muere, se muere de los 4 tiros, pero alguien le dispara los 4 tiros. Pero él se ha muerto, él se ha caído, ¿quién sería? No sé. ¿Me explico? Entonces sí, a veces me desespero y puedo pecar de demasiado coloquial, mis queridos amigos, y espero que me perdonen, pero creo yo que el pueblo entiende mejor cuando uno le habla sin encriptar el mensaje, ¿sí? Dejemos que los sabios hablen en las universidades y al pueblo hablemosle claro, porque el pueblo necesita respuestas claras. Yo quería cerrar con una inquietud muy, muy pequeña y quizás una respuesta muy puntual. Escenario político electoral 2021. ¿Quiénes deberían estar en la papeleta? No sabremos todavía. Yo insisto en que el presidente del Ecuador del 2021 en este momento está desayunando tostadas con mermelada y ni siquiera sueña que va a ser el presidente o la presidenta. No será presidente ninguno de los personajes políticos que están este rato pujando por entrar en la papeleta. Creo que Nebot anunciará en los próximos días que no va a ser candidato. Y lo que sí te digo es que la papeleta se cerrará en 2 corrientes ideológicas, el neoliberalismo con su candidato y el progresismo con su candidato. Entonces yo creo que más bien vamos tarde en encontrar los hilos que nos unen a los progresistas para ir creando un frente que sea lo suficientemente sólido para poder participar primero, porque estos personajes que han cooptado el poder, lo primero que van a hacer es tratar de que el progresismo participe. Hay que ganar esa batalla primero y luego entrar a ganar la batalla electoral. Y creo que a los progresistas nos unen más cosas de las que nos separan, porque es impensable un Ecuador neoliberal en 2021. Creo que eso sería no solamente trágico, sino extremadamente doloroso para el pueblo más vulnerable. Doctor, es un segmento pequeño, ¿no? Yo le doy una palabra y usted me contesta con lo primero que se le viene a la mente de esta palabra. ¿Sí? Derecho. Izquierda. Política. Selfie con serpientes.
Los Bucaram. Las serpientes. Corrupción. Un pantano. Democracia. Mi amor. COVID-19. Mi miedo. Progresismo. Mi esperanza. Ecuador. Mi vida. Muchas gracias. Ha estado con nosotros Ramiro Aguilar. Gracias por acompañarnos, por ser tan sincero y sobre todo por darnos una perspectiva de lo que está pasando en el país y de lo que se viene, ¿no? Creo que hay que estar pendientes y, como siempre les digo a quienes están conectados, no descuidarnos del tema político, poner mucha atención solamente a la política y los políticos que van a enrumbar hacia el futuro. Estás escuchando Brújula 593 con J. Lloret y Joana Ortiz.